Bien, amados amigos, tengan una buena noche. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema titulado El ungido. Recordemos que una vez nuestro Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo en el bautismo y es conducido por él al desierto para ser tentado por el diablo, al cual enfrentó y venció con el poder del Espíritu Santo. Este lo regresó a la provincia de Galilea, donde se había criado. Allí comenzó el Señor Jesucristo a llevar a cabo la misión que el Padre le encargó al Mesías, cuya agenda estaba en manos del Espíritu Santo, el cual guiaba al Señor a los lugares y actividades que debía realizar, todas con el poder y la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Esto es un resumen de lo que hemos compartido desde la semana anterior en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 15. Y les recuerdo que terminamos la semana anterior, terminábamos citando Hechos capítulo 10, versículos 36 al 38, en el cual el apóstol Pedro está contando a Cornelio y a todos los gentiles que se van a convertir por primera vez a Jesucristo, que Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús estuvo haciendo el bien, estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No porque Jesús fuera Dios, aunque también lo era. Pero Jesús, recordemos, nunca utilizó sus poderes divinos en la tierra para realizar ningún milagro. Jamás los utilizó para hablar con sabiduría. Él no usó la naturaleza divina, ni para ayudarse a sí mismo, ni para ayudar a otros. Él fue un hombre que dependió totalmente de Dios y que fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Después de recorrer Galilea o algunos lugares de Galilea, el Espíritu Santo lo llevó al pueblo de Nazaret, donde creció, para evangelizar a sus coterráneos, los cuales creían haberle conocido muy bien y a quienes el Señor Jesús conocía muy bien. Veamos su primer acercamiento a ellos en la sinagoga y familiaricémonos un poco con el relato. La semana anterior leímos finalmente Lucas 4, 1 al 15. Y terminamos leyendo Lucas 4, 13 al 15. Ahora vamos a mirar Lucas capítulo 4, versículos 16 hasta el versículo 24. El texto dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a retornar a este pasaje y hagamos unas cuantas observaciones sencillas. Una vez que Jesús entonces regresa a Galilea en el poder del Espíritu Santo, comienza a hacerse famoso en Galilea. Por donde quiera que va realizando señales, va haciendo milagros, cosas extraordinarias. Después de pasar por algunos lugares de Galilea, entre los cuales se encuentra Nazaret en esta provincia, vino a Nazaret, a su tierra, donde se había criado. Y dice que en el día de reposo, esto es en el día sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Es que todas las personas de Nazaret se habían acostumbrado a ver al carpintero de Nazaret, al hijo de María, doña María, al hijo de José, don José, que había heredado el oficio de la carpintería de su padre. De tal manera que San Lucas refiere que fue a la sinagoga conforme a su hábito, a su costumbre. Ir a la sinagoga como todo buen judío todos los sábados. Y dice que al llegar se levantó a leer. Cualquier persona que estuviera en condiciones en la sinagoga podía ser invitado por el ministro de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, a participar de la lectura de la escritura, y también si tenía alguna palabra para las personas desde las escrituras. Los rabinos acostumbraban a hacerlo. Si se encontraba en aquel lugar un sacerdote, al final daba una bendición. Siempre se hacía una lectura, la primera lectura se hacía sobre la ley de Moisés y luego se escogía una porción de alguno de los profetas. En este caso dice que se le dio el libro del profeta Isaías. No se sabe si él solicitó que le entregaran el rollo del libro del profeta Isaías previamente o le entregaron el libro del profeta Isaías bajo la dirección de Dios. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El libro de Isaías en el capítulo 61, los versículos 1 y 2. Ustedes pueden en sus casas leer el libro del profeta Isaías, el capítulo 61, versículos 1 y 2, y se van a encontrar este fragmento porque aquí no está todo el texto de los dos versículos de Isaías. Pero lo que el Señor Jesucristo leyó fue lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Detengámonos en esta parte que subrayé, presenté con negrita, para nuestro interés. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que venimos estudiando, cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma. Ahora, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Sí? Y esta palabra, por cuanto me ha ungido, Dios,
con distintos propósitos para realizar ciertas tareas. Al final del texto, ustedes verán, ya leímos, el Señor Jesús, una vez que terminó la lectura, enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó en una silla que estaba delante de todos, siempre dispuesta en las sinagogas de los judíos, para que una vez de pie se hiciera la lectura ante todos. Quien iba a dar la enseñanza, el maestro, se sentaba en esa silla. Y esto es lo que ha hecho el Señor, sentarse en la silla desde donde se da la explicación a la lectura que se ha hecho del texto en pie. El Señor Jesucristo se sentó y una vez que se sentó, le dijo a todos: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Todos los que estaban allí eran judíos que iban cada semana a la sinagoga, que habían sido enseñados desde niños acerca del profeta Isaías y conocían muy bien que este texto correspondía a una señal que mostraría las características del Mesías. Todo Israel sabía que estas serían las funciones del Mesías, las tareas del Mesías, que el Mesías realizaría estas señales que se acaban de describir aquí. Y Jesús acaba de afirmarle a todas las personas que se encuentran allí que en él se ha cumplido la profecía mesiánica. En otras palabras, les ha dicho: señores, están ustedes en este momento delante del Mesías. La palabra ungido en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Ese personaje que desde el Antiguo Testamento Dios había designado para que fuera el Salvador de Israel, el liberador de Israel, el descendiente del rey David, en quien se manifestaría el Espíritu Santo, dándole estos superpoderes. Y en la profecía de Isaías 61, versículos 1 al 2, indica que había sido ungido para evangelizar a los pobres, para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así es que, queridos amigos, lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18, es una reiteración de lo que hemos venido aprendiendo. El Señor Jesucristo nunca predicó el evangelio
en virtud de que él fuera Dios, en virtud de su naturaleza divina. El Señor Jesucristo predicó el evangelio, llevó las buenas noticias de salvación con sabiduría, porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo le daba esta sabiduría. El Señor Jesucristo le abrió los ojos a los ciegos, a los que nunca habían visto, porque Dios lo ungió con el poder y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo expulsó demonios de las vidas de las personas, liberó cautivos y oprimidos por el diablo, como leímos en Hechos 10:38, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, porque Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. El Señor vino a traer un año, un tiempo de libertad, un tiempo de jubileo que se tenía cada 7 años entre los judíos. Y había una celebración especial cada 50 años. Como dice Levítico capítulo 25, que ustedes pueden leer sobre lo que significa el jubileo. El Señor trajo ese kairos, ese tiempo oportuno de salvación especial para todo Israel, porque Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Así es que, queridos amigos, desaprendamos, y no es fácil desaprender, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nunca en la tierra obró como Dios. Siempre fue el Hijo del Hombre, el hombre. Permitiendo que Dios actuara en él en su plenitud. Todo lo que el Señor Jesucristo enseñaba, no lo enseñaba por su propia cuenta, como ustedes pueden leer el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, sino que él, todo lo que hablaba y enseñaba era porque lo recibía a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le comunicaba al Señor Jesucristo la voluntad del Padre. Era el Espíritu Santo el que lo guiaba, el que lo impulsaba, el que lo inspiraba, el que tenía la agenda del Mesías, el que decidía a dónde iba el Mesías y qué iba a hacer, cuáles serían las actividades que realizaría el Señor Jesucristo, que era el Mesías. Esto estaba bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. En Lucas 7, 22 y 23, Juan el Bautista, cuando lo meten a la cárcel, tiene dudas acerca de si de pronto se pudo haber equivocado con Jesús, habiendo dicho que él era el Mesías, y experimentó dudas en la cárcel. Entonces le mandó mensajeros preguntándole: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor Jesús le dijo: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen
A los pobres se les predica o les predico el evangelio. Los pobres son los primeros destinatarios del evangelio. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Y dichosos, bienaventurado todo aquel que no tropieza conmigo. Entonces los mensajeros fueron y le dijeron a Juan lo que vieron y lo que escucharon hacer a Jesús. Porque Juan también conocía la profecía de Isaías 61, versículos 1 al 2. Cómo Dios ungiría al Mesías con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo estuviera sobre el Mesías, él realizaría y daría cumplimiento a la misión que Dios le encargó al Mesías, que la acabamos de leer en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para predicar un tiempo de gracia entre los hombres. Esto fue lo que se cumplió en Jesús de Nazaret. Y por eso el Señor Jesucristo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Lo ungió con Espíritu Santo y con poder de Dios. Ese mismo Espíritu Santo con el que Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que ha enviado al corazón de todos los discípulos, de todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en Juan 14, 12 al 14, Jesús dijo que las obras que él hizo también las haríamos sus discípulos, sus seguidores, porque él iría al Padre. Queridos amigos, hoy he profundizado con ustedes el secreto de la naturaleza auténticamente humana en el Señor Jesucristo, el cual no se aferró a su condición de Dios cuando estuvo entre nosotros los hombres, sino que tomó condición de esclavo delante de Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo seguiremos ampliando en el día de mañana con el favor de Dios, para que conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, y para que al conocerlo le amemos más, nos admiremos más de él, de la gracia de Dios, de la humildad de Dios y de todo lo que Dios ha hecho en su amor para salvarnos. Y para que así crezcamos en el conocimiento y nos unamos a todos los hijos e hijas de Dios que conocemos y profundizamos cada vez más en Jesucristo, porque ser cristiano significa conocer a Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús, más que a ningún otro personaje de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, entre los hombres y las mujeres. Jesucristo es el centro de la fe, es el espíritu de la profecía, es el corazón de la Biblia y no debemos dejarnos desviar
hacia ningún otro personaje terrenal o celestial, porque esto es el propósito de Dios, que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Así, amados amigos, con el favor de Dios, les espero nuevamente mañana en este mismo horario. Que tengan una buena noche. Bendiciones.